Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Luis José Chávez, quien es periodista, politólogo y analista político. Con Luis José vamos a hablar temas importantes, fundamentalmente sobre la inflación que tenemos en la República Dominicana y en América Latina, sobre la situación política y qué podría pasar si es necesario la modificación de la Constitución para bajar un poquito el 50+1 para las elecciones del 2024. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Luis José, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias por la invitación del nuevo Juan Bautista Díaz y Cuevas. Luis José, la inflación en la República Dominicana. Cuando tú me asocias como invitado al tema de la inflación, la gente se preguntará, bueno, pero y Chávez es experto en economía, es especialista en temas que tienen que ver con la inflación. Y déjame decirte que no debe extrañarle a nadie que cualquier dominicano y cualquier ciudadano del mundo pueda hablar de la inflación, porque eso es un tema que nos afecta a todos. Todos vivimos la inflación. A todos nos afecta, por ejemplo, la situación de los índices de precio. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente todos estamos obligados a consumir. Y en consecuencia, cuando nosotros somos afectados por una situación, nos preocupamos por lo que pasa alrededor de ese tema. Y claro, uno tiene que actualizarse, tiene que ponerse al día, tiene que ver qué pasa en el mundo. Y bueno, ya sabemos que después del impacto de la pandemia del COVID-19, pues la vida económica en el mundo se ha trastornado totalmente. Y está el mundo en un proceso de recuperación de la normalidad y sobre todo de recuperación del proceso productivo. Y en ese sentido, la República Dominicana probablemente ha logrado poner notas sobresalientes como parte de ese esfuerzo, porque ha sido señalada, reconocida por diferentes actores institucionales que rigen la economía mundial, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, como la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, como un ejemplo en el mundo de correcta gestión de dos aspectos fundamentales de la actual coyuntura: la pandemia desde el punto de vista sanitario y la recuperación económica. Y dentro de la recuperación económica, quizás uno de los elementos más trascendentes ha sido
la recuperación de la industria turística que, como se sabe, tiene un impacto transversal en todos los sectores productivos de la República Dominicana. Por el consumo. Por el consumo, efectivamente. Y porque además el turismo no es solo hotelería. El turismo no es solo viajes. El turismo es más que eso. ¿Tú sabes cuál es el principal aliado del sector turístico desde el punto de vista productivo? Bueno, pues el sector agropecuario. Es el principal cliente de la industria turística, el sector agropecuario, con un mercado de aproximadamente 40.000 millones de pesos al año. Entonces, no solamente el turismo es importante para los hoteleros y para los profesionales del sector, es importante también para la agropecuaria. ¿Y qué decir del sector de la construcción, con un peso tan importante en el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, por ejemplo? ¿Y qué decir del transporte? ¿Y qué decir, por ejemplo, de la gastronomía, que tiene que ver con los restaurantes que operan en sentido general, puntos del país? Y te va la cultura, por ejemplo, al sector artístico, y te va, por ejemplo, al empleo, que es un tema fundamental para el pueblo dominicano, y te das cuenta que el turismo... Ahora mismo hay una feria de 5.000 empleos en la parte este. No, y por eso te digo, cuando hablo de la importancia y me detengo en el tema del turismo, que la República Dominicana ha obtenido notas sobresalientes, tanto así que ha sido reconocido por diferentes instituciones internacionales. Pero tú sabes que yo estuve presente en FITUR 2022, la Feria Turística Internacional de España, y resulta que antes de que se iniciara formalmente la feria en IFEMA, que es una gran instalación ubicada en Madrid, se celebró un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader junto al ministro de Turismo David Collado, en el que, con la participación de más de 300 profesionales del turismo, incluyendo turoperadores, agentes de viajes, dueños de líneas aéreas, al presidente Abinader se le hizo un reconocimiento especial, entregado por Sura Pololikashvili, que es el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, en el cual reconocía a Luis Abinader como responsable de la mejor gestión económica y sanitaria del COVID-19 en el mundo, señalándolo como un ejemplo a seguir. ¿Y por qué el reconocimiento a Luis Abinader? Si él, a fin de cuentas, no es responsable directo e inmediato del turismo, porque él se comprometió desde un principio. La primera medida que tomó el gobierno de Luis Abinader tras posicionarse en el 2016, entiéndase, el 16 de agosto del 2020, fue desarrollar una estrategia para enfrentar de manera efectiva la expansión de la pandemia del COVID-19. Y en ese sentido tuvo éxito, no hay duda, aquí están los resultados. Pero la segunda, menos de una semana después, la segunda estrategia fue justamente la creación del gabinete turístico para trazar un plan de acción a corto y mediano plazo, que incluía todo lo que debía hacerse para activar, para estimular la apertura del sector turístico. Y eso evidentemente tuvo fruto. Ya en la República Dominicana, ya entre octubre y diciembre, ya estaba iniciando un proceso de activación de la industria turística por encima de cualquier otro país del mundo. Y te voy a dar un dato para que se haga justamente la valoración de ese esfuerzo, que todavía en noviembre y diciembre algunos países latinoamericanos no habían abierto plenamente sus fronteras. Y la República Dominicana, desde septiembre del 2021, en medio de la pandemia mundial, estaba registrando cifras históricas de llegada de turistas. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y avanzamos, y todavía no se han conocido los datos de enero. Me imagino que el ministro de Turismo, Collado, lo dará en cualquier momento, pero es muy probable que el mes de enero, justamente,
registre cifras históricas de llegada de turistas comparada con cualquier otro momento en la historia del turismo de nuestro país. De manera que hay que decir que nuestro país ha hecho un gran esfuerzo para enfrentar el impacto de la pandemia, ha recuperado el empleo casi 100% y en algunas áreas ha agregado empleo, como está pasando en el sector turístico. Las zonas francas se recuperaron rápidamente, se la jugó el gobierno cuando decidió realmente dedicar los mayores esfuerzos a la recuperación económica, al mismo tiempo en que dedicaba ese mismo esfuerzo, con la misma intensidad, a la superación del impacto de la pandemia. Y ciertamente en ambos casos lo logró. La República Dominicana fue el primer país del mundo que comenzó a aplicar la tercera vacuna. Y cuando tú registras los resultados en este momento, yo estuve examinando un portal español especializado en el seguimiento y en el monitoreo del impacto del COVID-19 a nivel mundial, y me encontraba que la República Dominicana en este momento tiene una tasa de letalidad por COVID. ¿Qué es la letalidad? Bueno, el número de personas que fallecen después de haberse contagiado del COVID-19. Pues la tasa de letalidad de la República Dominicana en este momento anda por 0.73, menos de una persona fallecida entre las personas contagiadas y afectadas por el COVID, es decir, declaradas enfermas por el COVID. Menos de uno, 0.73. Y Estados Unidos, que emitió una alerta para que sus ciudadanos tuvieran cuidado al visitar la República Dominicana y otros 120 países del mundo, resulta que tienen una tasa de letalidad de 0.93%. Está por encima. La tasa de letalidad de Estados Unidos está por encima de la República Dominicana. No deberíamos nosotros presumir, porque eso parecería una comparancia, una comparonería, que la República Dominicana se pueda señalar como un país que ha logrado avanzar más rápido en el control del COVID-19 que la más importante, que la más grande potencia del mundo. Pero la cosa es así. Cuando entonces hablamos de inflación, bueno, la inflación es un tema que tiene que ver con una problemática universal. Cuando vemos la cifra del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, nos encontramos que la República Dominicana está más o menos en el promedio. Y en América Latina está en términos de inflación, está un poquito por encima del promedio cuando se excluye, por ejemplo, a Venezuela, Argentina y Surinam, que son países con una inflación prácticamente fuera de control. Pero eso tiene que ver, el hecho de que la República Dominicana tenga una inflación promedio, es decir, comparada con el resto de América Latina, quizá un poquito más, pero ni siquiera un punto, tiene que ver con el hecho de que hemos recuperado el empleo y hemos recuperado la capacidad de consumo de la población dominicana. Y cuando hay mucha demanda, lógicamente ese es un factor nacional, eso es un factor local, pero el gran factor es el costo justamente que han tenido los insumos en el mercado internacional, desde el punto de vista del transporte, del aumento de todas las fórmulas energéticas del mundo, petróleo, carbón, es decir, gas natural. Entonces, lógicamente, eso nos ha afectado. Hay otras cosas que evidentemente que tienen que ver con la comercialización y además con la voracidad de un sector intermediario que interviene en la comercialización de los productos agropecuarios en la República Dominicana. Luis José Chávez y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el licenciado Luis José Chávez, quien es politólogo y periodista. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía.
Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Luis José, ¿y qué está haciendo el gobierno para bajar un poquito los precios de los artículos de primera necesidad? Bueno, una de las primeras medidas que adoptó el presidente Luis Abinader al asumir fue destinar una importante partida de recursos con las mayores facilidades, es decir, a tasa cero, 5.000 millones entregados al sector productivo nacional, específicamente al sector agropecuario, para que pudieran realmente relanzar su esfuerzo de producción. Y lo hicieron. Y por esa razón, cuando el plátano en el inicio del gobierno de Luis Abinader estaba a 35, ahora tú lo encuentras a 14, a 15, a 18, a 20 y en algunos sitios más caros. Pero, ¿a cómo está el plátano en Finca? A 4 y en algunos casos a 2 pesos. ¿Qué pasa? El factor agiotismo, el factor especulación, la voracidad del sector intermediario que interviene. Ese es un esfuerzo en el que tiene que trabajar no solamente Proconsumidor, que tiene que jugar un rol importante, sino también Inespre y todos los actores del sector agropecuario a los que les corresponde jugar el rol. Y yo le agrego algo más. Hay que promover una campaña de educación para la población dominicana, para el consumidor dominicano, para que también sepa manejar las opciones. Si la yuca está muy cara, compre plátano. Si el plátano está muy caro, compre pipiota o guineo. Todas esas cosas. Si la papa está muy cara, no compre papa, déjesela a los negocios. Y eso es aplicable a cualquier producto, porque nosotros no estamos obligados a consumir lo mismo todo el día y todo el tiempo. Entonces, yo creo que ese es un esfuerzo que hay que hacer. Pero también yo creo que el gobierno, o mejor dicho, las instituciones del gobierno, porque el gobierno es una cosa demasiado amplia, las instituciones que tienen que ver con el comercio, con la industria y con el sector agropecuario, tienen que promover un pacto con los diferentes actores que intervienen en el proceso de la producción y del comercio en la República Dominicana para que se sincericen los precios, porque no es posible, como escuchaba yo, por ejemplo, a Leonardo Faña, justamente anoche, que me decía, porque lo consultaba, es un experto y es una persona muy preocupada, y me decía, ¿tú sabes cuánto cuesta una libra de ajo puesta en un puerto dominicano? 30 pesos. ¿Tú sabes cómo se está vendiendo? A 150. Pero ¿tú sabes cómo se estuvo vendiendo en el gobierno de Danilo Medina? A 350 pesos. Esa denuncia, que por cierto implicó a Leonardo Faña, el sometimiento, presidente del Frente Agropecuario del PRM, en una situación muy difícil, porque lo sometieron a la justicia, porque se atrevió a denunciar la corrupción, porque realmente los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se dedicaron de manera sistemática a explorar o a explotar todas las posibilidades de enriquecimiento a costa del pueblo dominicano. A pesar de que decían, bueno, porque el país ha progresado, tenemos unos índices de crecimiento, pero con una tasa de endeudamiento elevadísima, ¿tú entiendes? Pero además,
probablemente si esa mafia enquistada en el gobierno, específicamente de Danilo Medina y aupada fundamentalmente por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, no se hubiera dedicado a hacer esos negocios en contra del país, probablemente la situación del sector productivo nacional hubiera sido más amplia. El gobierno, por ejemplo, y ese dato me lo daba también Leonardo Faña, ha logrado, por ejemplo, aumentar la producción intensivamente y extensivamente de plátano, de habichuela. Es decir, la producción de habichuela se ha disparado en un 300%. Todavía tenemos déficit. Pero ¿qué pasa? También la habichuela importada se vende muy por encima del precio razonable, garantizando los márgenes de precio, de beneficio que debe tener el intermediario. Pero también tiene un costo elevadísimo. Es decir, 3 y 4 veces por encima del precio al que llega al puerto dominicano. Me refiero a la habichuela importada. Pero la producción de habichuela también se ha elevado en la República Dominicana. Te decía que casi en un 300%. Es decir, se ha triplicado. En la República Dominicana, por ejemplo, es autosuficiente en la producción de arroz, en producción de cerdo. Han mejorado la producción de carne de pollo. La República Dominicana es autosuficiente en producción de vegetales. Ese vegetal que tiene tanta demanda y que debería tener más, porque los dominicanos deberían preocuparse también por el consumo, por educarse en materia alimenticia. Aquí vivimos comiendo yaniquequi. Sí. Aquí vivimos con fritura. Y a sabiendas que le hace daño a la salud. Sí. Tú sabes que justamente nosotros tenemos una población, un índice de personas afectadas del corazón altísima. ¿Y la obesidad? Y la obesidad. Tú sabes que estaba yo revisando recientemente los datos de las causas por las que mueren las personas afectadas por el COVID. Un 82% está constituida por personas con condiciones previas de enfermedades cardiovasculares, diabetes, de diabetes y de cáncer. Es decir, y todas esas enfermedades tienen que ver efectivamente con el estilo de vida y el consumo y el consumo alimenticio. Entonces, esas son cosas también en las que hay que trabajar. Parecería como que eso es demasiado sofisticado, eufemístico. Bueno, mira, no. Pero eso es más. La educación en materia alimenticia debería comenzar desde la escuela. Así mismo es. En la escuela debería ser un ejemplo de lo que se debe consumir y no se debe consumir. Aquí hay muchísima gente que no sabe qué tipo de alimentos le hacen daño y qué tipo de alimentos benefician su salud. Digo, José, en política, ¿tú crees que se justifica bajar un poquito ese 50 más 1? Sí, claro. Sí, claro. Porque además ese fue el acuerdo original que se trazó en aquella crisis. Del 94. Del 94. Entre el Peña y el doctor Balaguer. Ese fue el acuerdo. Que fue precisamente saboteado por el acuerdo entre bastidores entre el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana. En el camino. Pero cuando el doctor José Francisco Peña Gómez compareció al Palacio Nacional a sellar y anunciar ese acuerdo, se lo cambiaron. En vez de un 41 se llevó a un 50 más 1. Y eso, tú sabes que ha creado, eso ha generado un impacto en términos de trastornar la salud del proceso político dominicano. Terrible. Porque ahora cualquier persona hace así, forma un partiducho y entonces se convierte prácticamente en parte de la subasta. O sea, yo estoy aquí, ¿cuánto me pagan? Sí. Eso no debe ser. Yo creo que el 41 más 1, antes Balaguer ganaba con un 35%. Que era minoría. No, menos de 30. Sí, llegó a ganar con... Sí. Sí. No llegó a ganar con menos de 30, pero, bueno. Lo que pasa es que le hacía acuerdo con otros partidos, pero su partido muchas veces apenas llegaba al 29%. Pero le sumaba entonces otros partidos que se agregaban al catálogo de apoyo al Partido Reformista. Me decía. Sí, eso mismo. Al catálogo del Partido Reformista y ganaba las elecciones. Entonces, un mensaje al pueblo dominicano, en especial a tu dirigencia de tu partido, el PRM.
Mira, tú me comentabas antes de comenzar la entrevista formal que uno de los problemas que afectaron al Partido Revolucionario Dominicano, la principal institución política del país desde el punto de vista histórico, con más de 70 años de vigencia, pero que ahora está prácticamente en el piso, fue el tema de la indisciplina. Tú me lo recordabas. Yo creo que es bueno que lo recordemos también ahora. Ahora el PRM tiene una ventaja, tiene un liderazgo sólido, encabezada por Luis Abinader, que no es un liderazgo impuesto, es un liderazgo basado en el éxito, primero de una gestión política y luego de una gestión de gobierno. Ahí no hay razones para nosotros entrar en polémica. ¿Quién tiene el mérito para asumir ese liderazgo y además encabezar la propuesta de gobierno por los próximos 2, 4 o 8 años, por lo menos, es Luis Abinader? En consecuencia, yo lo que quiero pedirle a los militantes, a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, es que no se emborrachen de poder, que piensen, que sopesen bien sus actuaciones, sus pronunciamientos. Yo creo que en cualquier organización política democrática hay derecho a disentir. Es un derecho fundamental del ser humano. Pero en este caso, esa disensión no puede estar por encima de la disciplina institucional de un partido político que tiene un tremendo compromiso con el país. Amigas y amigos televidentes, hoy nos acompañó el licenciado Luis José Chávez. A ustedes, como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.